Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de estequiometría. Como siguiente punto tenemos el cálculo de masa de un reactivo. El siguiente problema nos dice que el gas propano, carbono 3, hidrógeno 8, es un combustible para estufas portátiles y algunos automóviles especialmente equipados. Reacciona con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. La pregunta que nos hace el problema es la siguiente: ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para reaccionar con 22 gramos de propano? Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es escribir los datos. El ejemplo nos da un valor conocido que corresponde a 22 gramos de propano y nos mandan a calcular la cantidad de gramos de oxígeno. Eso es lo primero que nosotros vamos a escribir acá, y son los datos. Una vez que nosotros escribimos los datos, procedemos a hacer la reacción química. En este caso, es una reacción de combustión, ya que está involucrado un compuesto orgánico que se combina con oxígeno y va a producir dióxido de carbono más agua. Eh, Como nos dice el tema como tal, en este caso es calcular la masa de un reactivo, debemos recordar que en una reacción química, las sustancias o compuestos que están antes de la flecha índice o nos indica produce son los reactivos. En este caso, ¿quiénes son los reactivos? El propano, que está en estado gaseoso, y el oxígeno, que también está en estado gaseoso. Eh, una vez que nosotros escribimos la reacción química, recuerden que debe estar balanceada. En este caso ya yo la escribí balanceada, ya que en el tema de reacciones químicas, yo explico cómo se balancea una ecuación química como tal. En este caso, el propano tiene 1 mol, el oxígeno tiene 5 mol, el dióxido de carbono tiene 3 moles y el agua tiene 4 moles. Pero en este problema solamente nos vamos a enfocar son en esas sustancias que conforman los reactivos, que es el propano y el oxígeno. Una vez que ya tenga la ecuación química escrita y balanceada, lo siguiente que nosotros debemos hacer es escribir los factores de conversión. En este caso, cuando nosotros observamos la información que nos proporciona el propano, vamos a colocarlo acá, el propano, como en la ecuación química no hay un coeficiente que está a su izquierda, se sobreentiende que el valor es 1. Por esa razón, observamos que nos dice que en 1 mol de propano hay 44,09 gramos. ¿De dónde sale esos 44,09 gramos? De la masa molar del propano. Recordemos que ya en videos anteriores hemos explicado cómo se saca la masa molar en este caso. Eh, Una vez que identifiquemos el propano, que es en 1 mol hay 44,09 gramos, con esa equivalencia nosotros vamos a hacer los dos factores de conversión. El primer factor de conversión, escribimos que en 44,09 gramos de propano hay 1 mol de propano, y el factor 2 sería lo contrario, o lo inverso en este caso. En 1 mol de propano hay 44,09 gramos de propano. Este es nuestro primer reactivo. Ahora vamos con el segundo reactivo, que es el oxígeno. El oxígeno nos da una información que nosotros la sacamos con la masa molar del oxígeno.
Como la masa molar nos dan las unidades en gramos mol, cuando nosotros hacemos la masa molar del oxígeno, que en este caso tiene dos átomos, nos da un resultado de 32 gramos. Con esa información nosotros volvemos a sacar los dos factores de conversión. El primer factor de conversión nos dice que en 32 gramos de oxígeno hay un mol de oxígeno y como segundo factor de conversión tenemos que en un mol de oxígeno hay 32 gramos de oxígeno. Vuelvo y repito, esta información nosotros la debemos sacar de ambos reactivos, que es el propano y el oxígeno, que está en la ecuación química. Una vez que nosotros ya determinemos la masa molar de cada reactivo y los factores de conversión de esas equivalencias, lo último que vamos a sacar nosotros es la equivalencia que nos proporciona ambos reactivos de la ecuación química, que en este caso es un mol de propano es equivalente a 5 moles de oxígeno. Recordemos que el 5 que está como coeficiente en la ecuación nos indica la cantidad de moles que tiene el oxígeno. Una vez que nosotros determinemos la equivalencia a partir de la ecuación química, procedemos a sacar los dos factores de conversión. El primer factor de conversión nos dice que en un mol de propano hay 5 moles de oxígeno y el segundo factor de conversión, recuerden que es lo inverso, en 5 moles de oxígeno hay un mol de propano. Una vez que nosotros ya hemos escrito nuestros factores de conversión, lo que debemos hacer a continuación es hacer el cálculo matemático que nos va a permitir calcular la incógnita, que en este caso es cuántos gramos de oxígeno van a reaccionar con 22 gramos de propano. Como siempre les digo, una vez que nosotros eh, hacemos el factor de conversión, siempre debemos empezar por el dato conocido, que es el valor que nosotros tenemos a partir del problema. El problema siempre nos va a dar un valor. A partir de ese valor conocido, que en este caso es 22, vamos a colocar 22 gramos de propano. Eso lo vamos a multiplicar por el factor de conversión que tiene relación con el propano. En este caso es, en un mol de propano hay 44,09 gramos de propano. Procedemos a escribir el factor de conversión, que sería un mol, en un mol de propano hay 44,09 gramos de propano. Procedemos a eliminar los gramos de propano con gramos de propano para que el resultado nos quede en moles de propano. Una vez que ya hemos eliminado los gramos de propano, el siguiente paso es eliminar el mol de propano. Recordemos que estos factores de conversión nosotros debemos siempre ir buscando nuestra incógnita, que son los gramos de oxígeno en este caso. Ahora vamos a multiplicarlo por el siguiente factor de conversión, que viene siendo
entre los moles de propano y los moles de oxígeno. Recordemos que debemos ir buscando el valor de oxígeno. Por lo tanto, vamos a escribir el siguiente factor de conversión. En 5 moles de oxígeno hay un mol de propano. Una vez que escribimos nuestro factor de conversión, lo siguiente que vamos a hacer es eliminar los moles con los moles de propano. Ahora nos queda los moles de oxígeno. Vamos a eliminar esos moles de oxígeno. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Nos vamos ahora al factor de conversión del oxígeno. Y escribimos que en el numerador vamos a escribir que en 32 gramos de oxígeno hay un mol de oxígeno. Procedemos a eliminar los moles. Eliminamos los moles de oxígeno para que el resultado nos quede expresado en gramos de oxígeno, que es nuestra incógnita. Una vez que nosotros hacemos todos los factores de conversión, debemos hacer el cálculo matemático. Para ello debemos utilizar una calculadora y cuando nosotros hacemos todo ese cálculo en la calculadora, nos va a dar un valor de 79,8 gramos de oxígeno. Ese viene siendo el resultado final que se necesita para reaccionar con 22 gramos de propano. Es decir, que necesitamos 79,8 gramos de oxígeno para que se pueda reaccionar con 22 gramos de propano. Y a través de todo este procedimiento, nosotros podemos llegar a la conclusión de que hemos hecho correctamente este problema.